Listo, entonces daremos comienzo a la charla que estará a cargo de Carlos Andrés Ríos. Entonces, Carlos, la persona que tenemos acá, es un físico de la Universidad de Antioquia con máster en óptica y fotónica del Karlsruhe Institute of Technology y tiene doctorado en materiales fotónicos, de la Universidad de Oxford. Actualmente, Carlos es un investigador postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Su campo de estudio es principalmente la fotónica, especialmente en el estudio de la interacción luz-materias a escalas nanométricas, en el desarrollo de nuevas tecnologías impulsadas por nanomateriales en arquitecturas optoelectrónicas en chips, tales como, tales como computación neuromórfica usando luz. Entonces, después de esta breve presentación, ya los dejo en manos de Carlos para que nos hable sobre por qué los supercomputadores necesitan óptica. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta charla el día de hoy, celebrando el Día Internacional de la Luz, que es oficialmente hoy, 16 de mayo. Muchas gracias por la presentación y quiero agradecerle al capítulo estudiantil de óptica de la Universidad Nacional de Medellín por esta invitación. Entonces, como acaban de mencionar, les voy a estar hablando hoy sobre por qué los supercomputadores necesitan óptica y espero al final de la charla poder convencerlos de esto. Si no, pues podemos tener una discusión, no hay ningún problema. Lo primero que quiero mencionar es que un día como hoy, hace 60 años, en 1960, Meyman hacía funcionar el primer láser. Y aquí enfatizo en funcionar porque sería muy injusto si digo que lo inventó. La historia del descubrimiento del láser es un poco más complicada, pero está bien establecido que hace 60 años exactamente, un día como hoy, Meyman hizo funcionar este primer láser que vemos acá, usando rubí como el material activo. Y este láser tenía una longitud de onda en el rojo. Entonces este era un láser rojo más o menos. Y fue Carlos, el primer... disculpa, te interrumpo, que solamente Sí. está parado en la primera diapositiva. ¿Ve? ¿Por qué? ¿No ven el cambio? No. Estás compartiendo es el PowerPoint más no la presentación del PowerPoint. Oh, ya entiendo. Ok. Qué pena con ustedes. Es primera vez que uso esta plataforma. Denme un segundo. Mientras Carlos soluciona, los invito a que las preguntas que tengan durante la charla las coloquen en el chat y al final ya se las diremos a Carlos. Eso, yo creo que ahora sí. ¿Sí la ven aquí? Sí, ahí sí, Sí, ya ahí está bien. ¿Sí ven el cambio? sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, qué vergüenza con ustedes. Les contaba que lo primero que quería mencionarles es que un día como hoy, hace 60 años, Meyman hacía funcionar este láser, el primer láser, que era un láser con un material activo de rubí. Y que, bueno, hoy 60 años después, los láseres han tomado muchas formas, tamaños, colores, y tenemos una gran variedad de láseres en una gran variedad de espectros, con funcionalidades impresionantes en cuanto a velocidad, en cuanto a desempeño, en cuanto a potencia. Y cabe resaltar la gran importancia que ha tenido el láser en la tecnología de hoy en día. Y esto es algo que les quiero mencionar a lo largo de esta charla. Bueno, no podemos mencionar la luz sin mostrar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Aquí, de estas 4 ecuaciones, y prometo que estas son las únicas ecuaciones que mostraré, sale todo lo que conocemos como óptica, y gracias a estas ecuaciones se ha desarrollado toda la óptica como la vemos hoy. Bueno, pero entonces lo que les quiero hablar hoy es la combinación entre eso, entre la luz, entre la óptica, y hablar sobre por qué sería interesante, porque es necesario agregar la luz como método de computación en el futuro. Y es que si miramos acá en esta diapositiva,
vemos que lo que era para el año pasado, algo que crece increíblemente rápido, cada minuto de un día se dan todo este tipo de computaciones, lo cual es absurdamente alto. O sea, cada minuto de un día hay 4.500.000 videos de YouTube que están siendo reproducidos. Y bueno, y esto se aplica a cada aplicación que quieran pensar. El poder computacional que es requerido hoy en día es bastante alto. Y, y esto ha conllevado a que las plataformas de cómputo se hayan desarrollado de una manera muy distinta como se hacía convencionalmente. Convencionalmente teníamos nuestros computadores y en nuestros computadores estaba todo. En nuestros computadores almacenábamos nuestra información y en nuestros computadores la procesábamos. Hoy en día ya no es así porque el volumen de información es tan alto que, y bueno, y gracias al desarrollo de la Internet, que nuestros computadores, más como lo vemos acá, están a cargo de tareas más pequeñas. Entonces, y estas tareas más pequeñas, bueno, y ya cuando requieren tareas más complicadas, se están comunicando gracias a la Internet, a la computación en la nube, se están comunicando con centros de datos con capacidades enormes, centros de datos con capacidades supercomputacionales para poder desarrollar ciertas tareas. Entonces, hoy en día se ven estas distinciones entre los diferentes niveles en los que hacemos computación. Por ejemplo, vemos aquí en la parte de abajo que la primera o la que está más expuesta a la realidad de nuestro día a día son los sensores y los controles y los controladores, perdón. Los sensores están en todas partes. Solo pensemos, por ejemplo, en el celular. El celular tiene una gran cantidad de sensores, de videos, de movimiento, de aceleración, bueno, de audio, obviamente, y todos estos sensores están constantemente recolectando información. Esta información la estamos procesando con nuestros dispositivos, en lo que llamamos Edge Computing, que creo que en español es computación en el perímetro, a veces también lo he encontrado como computación en el borde, que es un poco extraño, pero es básicamente la computación, el poder computacional que tienen nuestros dispositivos con los que estamos interactuando todo el tiempo. Ahora, estos dispositivos están conectados de nuevo por medio del Internet a supercomputadoras o a centros de procesamiento más altos, que son los que están encargados de correr todas estas diferentes aplicaciones. Cada compañía debe tener su propio supercomputador y estamos constantemente accesando esa información y procesándola en nuestros dispositivos. Entonces hay un constante movimiento entre estos dos y lo que quiero resaltar acá son los tiempos, ¿no? Cuando tenemos un sensor y estamos mirando nuestro dispositivo, tenemos tiempos de respuesta que son mucho menores de 1 milisegundo. Esto es bastante rápido, por eso estamos constantemente, por eso ni siquiera notamos la diferencia cuando estamos haciendo diferentes tipos de procesamiento, dependiendo obviamente de la aplicación. Sin embargo, cuando estamos hablando de la diferencia que hay entre un sensor y directamente ir hasta la nube, ya estamos hablando de tiempos que son más largos, porque nuestro sensor se comunica con el procesador de nuestro dispositivo. Este tiene que ir por internet a la nube, a donde esté el centro de datos. Este tiene que regresar y volver a mostrárnoslo en nuestra pantalla o darnos el resultado de nuestro cómputo. Esto se puede demorar mucho más tiempo. Y si vemos, por ejemplo, para ciertas aplicaciones, bueno, nuestro ojo ve a 60 Hz, que es algo como 16 milisegundos. Para ciertas aplicaciones, esto ya empieza a ser un poco más lento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de supercomputador, que con esto me refiero no más que a computadores que tienen una capacidad impresionante en cuanto a memoria y en cuanto a velocidad de procesamiento, usualmente poniendo muchos computadores juntos, o muchos núcleos juntos, me voy a referir, aquí en este momento, pues nos referimos sobre todo a tener supercomputadores en la nube o en los data centers, donde esta capacidad es indispensable para poder satisfacer a todos los usuarios. Y para lo que hacemos realmente es más que suficiente, ¿no? Realmente en el día a día estamos gastando el poder computacional en pendejadas. Pero si vemos, por ejemplo, aquí esta es una foto, bueno, la famosa foto de los Oscars un par de años atrás, donde hay muchos famosos y donde hay un software que es capaz de distinguir quién es quién.
Pues esto hoy en día ya no suena trivial, pero recordemos que hace un par de años esto era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, acá hay un celular que está tomando una foto, se puede estar conectando a una nube que está haciendo toda la inteligencia artificial y distinguiendo quién es quién. Pero para este tipo de cosas realmente no importa qué tanto se demora nuestro cómputo y es más que suficiente. Pero en otras aplicaciones, uh, puede ser fatal, es cuestión de vida o muerte, ¿no? Si tenemos un carro, de esos carros que se conducen solos, las decisiones se toman con información que se está tomando en tiempo real de todo el ambiente que lo rodea. Es básicamente usando LiDAR, que es como la misma tecnología que un radar, pero en vez de ondas de radiofrecuencias están usando luz. Esta información está siendo recolectada muy rápidamente por los sensores que están en el carro. Y tiene que tomarse, y hay decisiones que se tienen que tomar muy rápido. Entonces, en este sentido, si la computación no se hace directamente en el carro, se tiene que mandar a una nube, regresar, y para ese tiempo que tomó puede ser muy tarde. Ya el carro se pudo haber chocado o pudo haber atropellado a alguien. Igual en otras aplicaciones, como en cirugías que estén siendo asistidas por nuevos métodos de inteligencia artificial o que estén remotas, los tiempos de respuesta tienen que ser mucho más rápidos. Entonces, si volvemos acá, vemos que los supercomputadores son completamente indispensables en la nube, porque la cantidad de datos es enorme, pero hay una tendencia ya más actual a también tener que usar supercomputador en el sentido de velocidad, no a la misma escala de los que se necesitan en la nube, pero también se necesitan una computación que sea más rápida y más eficiente también en el edge computing, en esos dispositivos que están viendo la realidad en tiempo real, perdón la redundancia. Y acá es donde los computadores electrónicos realmente empiezan a fallar, porque poder procesar la cantidad de datos que se necesitan para una inteligencia artificial en tiempo real, directamente ahí, la capacidad de cómputo es muy alta, la energía que se necesita es muy alta, los carros se van a quedar sin batería muy rápido, el computador que tiene que llevar el carro tiene que ser muy grande, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran, es un área de investigación increíblemente activa en este momento y es como crear nuevas arquitecturas que puedan hacer esta computación más rápida. Bueno, me quiero ir más atrás y empezar en 1954. Esta es una imagen que siempre me parece muy interesante y nos muestra lo complicado que es predecir el futuro y hacer conjeturas sobre lo que puede venir en la ciencia, en la tecnología. Acá abajo dice que científicos de la corporación RAND, esto fue en 1954, han creado este modelo para ilustrar cómo un computador en la casa, pues como un computador normal en la casa, podría lucir en el año 2004. Se están adelantando 50 años, pero esto es lo que creían que iba a tener que iba a haber en cada casa. Obviamente dicen, bueno, pero debido a la tecnología que se necesita, esto no será económicamente viable para el hogar promedio, pues obviamente. Y también admiten que requerirá tecnología que no se ha inventado, y en eso sí tienen razón, porque hubo mucha tecnología que obviamente conllevó a que esto no fuera así. Bueno, es curioso ver cómo se lo imaginaban, ¿no? El tipo de pantallas que se imaginaban, la manera en que se interactuaba. Lo más curioso es que no entiendo para qué era este manubrio, no sé qué pensaban hacer con él. Pero bueno, afortunadamente hubo un cambio de paradigma y fue la integración en el chip. Y esto vino con el gran desarrollo de los semiconductores y la madurez de la industria del silicio. A la antigua, ese computador que les acabo de mostrar tenía una gran cantidad de componentes, como se ven aquí, mecánicos, eléctricos, de todo tipo, que eran grandes, consumían mucha energía y obviamente mucha basura también. Con la integración y con el desarrollo de la industria de los semiconductores, esto todo se pasó a poderlo hacer de una nueva forma y ya es circuitos integrados. Entonces ya empezamos a hablar de la tecnología del silicio, donde con obleas de silicio de este estilo
en cada chip que se construye acá, se pueden miniaturizar y tener propiedades o el mismo comportamiento que se tenía en computadores antiguos con toda esta gran cantidad de elementos. Entonces, este gran cambio en el paradigma nos llevó a chips que son más pequeños, que se desempeñan de mejor manera y obviamente que son más ecológicos, ¿no? Porque pues no se está gastando todo esto de acá. Con estos chips, obviamente los computadores han avanzado muchísimo y se han regido por lo que se conoce como la ley de Moore, y es que aproximadamente cada 2 años el número de transistores se duplica en un microprocesador. Entonces, si vemos desde 1970, vemos que más o menos ha habido un crecimiento lineal en el número de los transistores. Pero vemos que, por ejemplo, en temas de velocidad ya se estancó, lleva más de 10 años estancado. Entonces estamos creando mayor densidad, pero la velocidad realmente no está aumentando. La potencia también obviamente ha crecido, es decir, se necesita mucha más energía para poder hacer, perdón, la energía ya tampoco está incrementando, pero ha aumentado muchísimo. Ya estamos hablando de cientos de vatios para poder usar estos computadores. No sé si de pronto han escuchado últimamente, pero esto sigue mejorando. Ya estamos llegando a límites, básicamente, y la última tecnología de que se está hablando son de transistores de 7 nanómetros, y de 7 y de 5 nanómetros, perdón. Pero ya compañías como TSMC, como que es la compañía taiwanesa de semiconductores, una de las mayores productores de chips en el mundo, ya están hablando de chips de 2 nanómetros. Y esto es impresionante porque tener un transistor de ese tamaño, para ponerlo en contexto, es casi que tener 10 a 20 átomos. Eso es todo. 2 nanómetros es es un metro dividido por 1 billón. Básicamente eso sería 1 nanómetro, y estamos hablando que a esas escalas ya estamos haciendo transistores. Sin embargo, acá ya podemos estar hablando de un límite, porque las señales eléctricas que estamos procesando ya están llegando al ruido térmico también. Entonces, el movimiento de los electrones y debido a la temperatura, ya está, pues ya estamos básicamente a ese límite. Entonces, la ley de Moore, lo que pues considero yo que va a suceder es que esto se va a estancar aquí y no va a seguir creciendo. Entonces necesitamos empezar a buscar, o lo que está haciendo la tecnología y la ciencia actualmente es buscar maneras de hacer que esto siga, porque pues el procesamiento y la capacidad de cómputo no se detiene. Los transistores van a dejar de hacerse más pequeños, pero la cantidad de información que se necesita procesar está creciendo y sigue creciendo. Para mostrar más o menos como las capacidades a las que se ha llegado en los últimos años, quería mostrarles aquí, este es el Jeopardy, un programa televisivo donde es como de conocimiento, y al que responda a preguntas sobre conocimiento general. Y en el 2011, IBM con su supercomputadora Watson por primera vez logró ganar el juego. Lo que toca mencionar acá es que para poder hacerlo usaron 2.880 procesadores, y eso es 16 terabytes de RAM. Estos son números gigantescos. Y también, pues que para enfriarlo les tocó usar 20 toneladas de aire acondicionado, porque si no se calentaba, y obviamente lo que los computadores se calientan, toda su información se puede perder. Esto ha mejorado, esto ya fue hace casi 10 años. Una de las últimas proezas de las supercomputadoras fue poder finalmente vencer a uno de los campeones mundiales o de los mejores jugadores de Go, que es este juego japonés, en el 2016. Entonces aquí ya no solo se usaba una supercomputadora, sino que ya tocó empezar a usar modelos de inteligencia artificial. En particular usaron Deep Learning y esta compañía DeepMind, que bueno, ya es parte de Google, logró vencer al jugador. Y esto es un juego con una complejidad enorme y con una cantidad de movimientos muy grande, y para poder vencer al humano necesitaron 1.202 CPUs y 176 procesadores gráficos, lo cual es
bastante alto y sin mencionar la cantidad de entrenamiento que tuvieron que hacer con los modelos de inteligencia artificial. Lo que quiero señalar acá es que este cerebro de Lee Sedol, creo que ese es su nombre, el promedio de un cerebro humano por día usa 20 vatios, mientras que la supercomputadora que se usó para el AlphaGo usaba 1.000.000. Y estamos hablando también de una computadora que requirió muchísimo entrenamiento para poder vencer en este juego. Y como dicen en esta noticia del MIT Technology Review del año pasado, dice que entrenar un solo modelo de inteligencia artificial, un solo modelo, puede emitir tanto carbón como 5 carros en toda su vida útil. Entonces, la pregunta es, bueno, la huella de carbón es terrible. La huella de carbón es terrible y la contaminación que se está haciendo para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial realmente poderoso está consumiendo muchísima energía. Entonces ya se pueden imaginar hacia dónde se está moviendo la tecnología. La idea es poder hacer todos estos cómputos más eficientemente, con mayor capacidad de procesamiento, velocidad, pero con un menor consumo de energía. Y si vemos las proyecciones que se han hecho últimamente, lo que les mostraba ahora con la ley de Moore, básicamente estamos aquí. Esto es eficiencia, qué tantos cómputos se hacen por segundo, y esto es velocidad. Entonces, la electrónica digital está aquí. Hay un muro de eficiencia que está dado por los límites de la ley de Moore que mencionaba ahora, pero ya los nuevos modelos que empiezan a aparecer como computación neuromórfica en electrónica ya están incrementando en eficiencia, perdón, que es cuánto cómputo puede hacer por vatio, pero todavía sigue siendo lento. Y si se quiere combinar ambos, que la idea es llegar a esta esquina, entonces toca empezar a introducir la luz. Aquí esto es Silicon Photonics, fotónica en silicio, y empezar a usar esa tecnología que les voy a hablar en más detalle a continuación y combinarla con nuevas arquitecturas de cómputo como neuromórficas para llegar a un punto donde podamos hablar de computación más rápida con una eficiencia mucho más alta. Bueno, entonces ya voy a empezar a hablar más desde el punto de vista de la óptica y rápidamente quería mencionar, bueno, la óptica en la tecnología la encontramos en todas partes, ¿no? Como entrada, como en cuanto a procesamiento de información es la entrada, pues tenemos muchas cámaras y sensores ópticos de muchos tipos. Bueno, la salida son las pantallas, es comunicación, son las fibras ópticas, es memoria, bueno, son CDs, DVDs, aunque esto ya se está quedando atrás. Pero en cuanto a computación, todavía la pregunta es si es viable o no es viable. Lo que yo les quiero mencionar es que desde mi punto de vista sí lo es, y les voy a mostrar diferentes avances que se han hecho en ese aspecto. Aquí les quiero mencionar por qué usar luz. Entonces, a grosso modo aquí, pues obviamente velocidad, no hay nada más rápido que la luz en la naturaleza. Multiplexado, que es algo que voy a explicar a continuación, que es básicamente poder mandar muchos canales de información, todos juntos en un solo canal. Entonces son muchas bandas procesando la misma diferente información, todas propagándose en un solo canal, que es lo mismo que hace la fibra óptica. Ancho de banda, y es cuántos canales podemos mandar dentro de una fibra óptica, por ejemplo. Podemos hablar de bajas pérdidas cuando hablamos de propagación a distancias más largas. Otra gran ventaja es que no se calienta, no hay calentamiento por efecto Joule y por tanto no hay que pensar, pues no pensamos en que el enfriamiento de computadores que estén basados en luz vaya a ser un problema tan significativo como lo es con los computadores actuales. Esto es más o menos lo que les voy a hablar a continuación. Hay mucho más que esto. La computación es en un sentido muy amplio, se puede hacer de muchas maneras. Y aquí quiero mencionar, aunque no va a ser realmente parte de la charla, y es que también podemos hablar de la luz en la computación
que tenemos dos opciones. Una es una modulación espacial y otra es una modulación temporal. En la espacial es básicamente es crear imágenes, ¿no? Es como Batman aquí manda una señal y le muestra al mundo que él está presente, y esto es una manera de procesar información con luz. Y es una modulación espacial porque controlando la luz en cada punto del espacio, en un frente de onda, uno puede codificar el tipo de información que quiere. En el laboratorio se ve así, tenemos lentes, tenemos objetos, y podemos estar creando información, y uno puede pensar en cómo manipular este objeto para que realmente lo que estemos haciendo sea hacer cómputos, usando pues como ventaja el hecho de que cuando la luz se propaga a través de este elemento, lo que realmente está haciendo, matemáticamente hablando, es una multiplicación. Sin embargo, pensar en un computador de lentes y con un montaje óptico grande sería muy complicado. Es como volver a imaginarnos que para tener un computador óptico necesitaríamos un salón enorme con muchas lentes y mucha óptica en el espacio libre. Para hacer ese tipo de operaciones que les estaba diciendo en el espacio libre, hay una gran cantidad de investigación que se está haciendo hoy en día en el tema de metasuperficies, metamateriales, o más específicamente cuando se refiere a temas de lentes, a los metalentes como los que se ven aquí. Y quiero mencionar que hay mucha investigación también haciendo cómputo con este tipo de estructuras, aunque no me voy a enfocar en ellas. La modulación temporal es básicamente poder tener luz y controlarla en el tiempo. Luz, no luz, luz, no luz, y ahí codificar ceros y unos, por ejemplo. Cuando hablamos de luz, también podemos pensar en que tienen un mayor grado de libertad. Estos son términos que usamos en física para denotar que con la luz tenemos más propiedades que podemos controlar, ¿sí? Con los electrones tenemos, por ejemplo, la corriente. Con la luz podemos controlar qué tanta luz pasa, que es la intensidad, pero también podemos controlar su fase. También podemos controlar la polarización, que es el equivalente al momentum spin del fotón. Podemos controlar el momentum angular orbital, que también es otra manera, otro momentum angular, pero acá hay una modulación en el espacio a medida que se propaga el haz. Y controlando todos estos diferentes grados de libertad, uno puede pensar en sistemas donde la computación o donde la información sea codificada en alguna de estas propiedades, en intensidad, en fase, en polarización, en momento angular orbital. Y por ejemplo, para la computación cuántica, también esto es muy importante. Cuando hablamos de momentum spin, esto es equivalente a tener aquí, este es el estado que más se usa, la propiedad que más se usa para entrelazar fotones y usar computación cuántica usando luz. Hay otras ventajas usando este tipo de momentum, donde uno creería que la base teóricamente es infinita, pero bueno, no voy a ir a más detalles técnicos ahí. Otra cosa que quería mencionar, que también, por ejemplo, se usa mucho en cuanto a computación cuántica, es que con la luz podemos ejercer fuerzas sobre partículas, y muchas aplicaciones de computación cuántica donde se necesitan atrapar iones o moléculas o átomos o en una nube, se están usando pinzas ópticas de esta manera, donde las partículas, los átomos, son atrapados dentro del haz óptico. Entonces la luz, a pesar, bueno, aunque no voy a entrar en detalles de computación cuántica, la luz también tiene un gran rol ahí, no solo como el que transfiere la información, también a modo de procesamiento, y también en la parte inclusive de computadores cuánticos atómicos o iónicos, también está jugando un rol importante en el enfriamiento y en las maneras en las que atrapamos. Usando todo esto, aunque básicamente me voy a enfocar en estas tres, es una gran cantidad de cosas las que se pueden hacer con la luz. Y para explicarle un poco qué es esto del multiplexado, quería mencionarles la diferencia que hay entre estos dos tipos de partículas fundamentales en la naturaleza, los que llaman los bosones y los fermiones.
Los fotones, las partículas de la luz, son bosones. Los electrones son fermiones. Estas curvas que ven acá son curvas de energía. Esto es lo que llamaríamos como un mínimo de energía. Y hagan de cuenta que es un pozo tal cual, donde usted tira pelotas. Y algo que es muy particular de los fotones es que todas esas pelotas o todas esas partículas pueden estar en el mínimo, pueden ocupar el mismo nivel energético, lo cual básicamente quiere decir que pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo y todos y se quieren, viven juntos. Los fotones les gusta estar juntos, los bosones les gusta estar juntos. Los electrones, por el otro lado, son todo lo contrario. Si uno empieza a tirar pelotas, ellas se organizarían así, que se tienen que distinguir en diferentes niveles energéticos y los electrones están constantemente interactuando entre ellos. Y a consecuencia de esto, ellos realmente no se pueden poner juntos. Y si vamos a hablar de procesamiento de información, esto no sería ideal, perdón, en cuanto a propagación. Pero esto realmente es muy importante en otros aspectos. Por ejemplo, mucha gente creería que el hecho de que los bosones son partículas que todas caen ahí en el pozo, que no interactúan, que se juntan todas, son aburridas porque no se puede hacer mucho con ellas, mientras que los fermiones se organizan y es mucho lo que se puede interactuar con ellas. Por ejemplo, esto viene de una página web donde hacen resonancia magnética, donde obviamente usan son el spin de los electrones. Pero para nosotros aquí, que creo que lo que nos reúne es la óptica, no nos gusta ver esto, entonces yo lo que quiero hacer es cambiar esta cara y demostrar que los bosones, la luz, realmente tiene propiedades muy importantes para la computación. Bueno, aunque realmente lo que quiero hacer es tener a los dos felices y decir que la combinación de los dos, la combinación de la interacción luz con materia, puede crear aplicaciones bastante importantes y esta sinergia es lo que se necesita moviendo hacia futuras tecnologías. Bueno, entonces, como los fotones son partículas que pueden estar juntas, que les gusta estar juntas, esto quiere decir que ellas se pueden propagar juntas. Una de las maneras más fáciles de ver esto es tener un haz blanco, ¿no? Un haz blanco es la combinación de todos estos colores. Si usamos un prisma para descomponerlo, es un haz que está compuesto de todos los colores, de todas las longitudes de onda aquí en el espectro visible, y vemos que ellas pueden estar todas juntas en el color blanco y se pueden propagar en el espacio libremente sin ningún problema. Y esto es una propiedad muy, muy importante para las telecomunicaciones porque podemos pensar, por ejemplo, si tomamos cada color y en cada color codificamos información en el tiempo, es decir, como dejamos pasar luz o no, dejamos pasar luz o no, ceros y unos, ceros y unos, en cada canal, después los juntamos en un solo color y los hacemos propagar en el espacio. Esto tiene grandes ventajas y se ha usado mucho en la fibra óptica. Aquí les quiero hacer una comparación entre la fibra óptica y el cable coaxial. Por ejemplo, un cable coaxial puede tener una capacidad para 10.800 canales de voz, y mientras que la fibra óptica tiene para 17 millones. Mientras una fibra óptica tiene toda esta capacidad, para lograr el mismo rendimiento de una fibra óptica se necesita toda esta cantidad de cables coaxiales. Además de esto, los cables coaxiales necesitan ser amplificados cada 1.5 kilómetros, porque si no la información se va perdiendo. La fibra óptica necesita esto cada 1.600 kilómetros aproximadamente. Y recordemos que la fibra óptica, el concepto es tener un núcleo, que es usualmente un vidrio donde la luz se propaga, está rebotando arriba y abajo, mientras se está propagando. Entonces viene desde acá y va por dentro. Lo que les mencionaba antes con el prisma es que todos los colores se pueden mandar por acá juntos, o varios colores, y cada color puede llevar un canal. Entonces imagínense un canal de televisión por cada color. Y si uno es capaz de controlar muchísimos colores a la misma vez, está incrementando en gran medida la capacidad de esta fibra óptica para transferir información.
La fibra óptica se ha usado mucho. Esto es una imagen que tomé de esta página web y fue actualizada ayer. Estos son los canales de fibra óptica en el mundo. Ah, perdón, los submarinos únicamente, porque obviamente aquí pues en cada parte habría una gran cantidad. Y vemos que gracias a estas propiedades, la fibra óptica, la transferencia de información, está dominada por la fibra óptica sin lugar a dudas. Y eso responde, esa es una primera respuesta a la pregunta con la que empecé esta charla. ¿Por qué los supercomputadores necesitan óptica? Bueno, primera respuesta, porque necesitan fibras ópticas para recibir y enviar información. Ahora quiero mencionar que al igual que con la electrónica, que gracias al cambio de paradigma en la industria del silicio se redujo a chips, algo parecido está pasando con la fotónica. Y ahora, en vez de tener, en vez de tener muchas lentes y láseres en el espacio libre, ahora estamos haciendo circuitos fotónicos que realmente usan las mismas plataformas del silicio, toman ventaja de los años de experiencia de la nanoelectrónica y también se ha trasladado un chip. Entonces, este chip es un chip lleno de circuitos fotónicos. En vez de haber movimiento de electrones aquí, va a haber movimiento de luz. Y todos estos canales que ven acá son guías de onda, así los llamamos, son guías de onda que se ven así. Son, hagan de cuenta una fibra óptica, pero en vez de poderse mover en 3 dimensiones, solo se puede mover en 2 dimensiones. Y los materiales que se usan son materiales también compatibles con las plataformas de silicio, como bueno, el silicio o silicon nitride, que no sé cómo decir en español. Y la idea es que podamos hacer una gran cantidad de procesamientos, de operaciones, de cómputos en un chip sin tener que salir de ahí, digámoslo así. Entonces, todo queda comprimido en un chip desde un láser, donde digamos se puede integrar un láser a un chip, se puede procesar, se puede hacer todo tipo de operaciones y digamos fotodetectores también. Entonces se genera la luz, se procesa la información y se detecta. Y ahí, bueno, sí, ya se comunica con el mundo digital externo para procesar lo que se haya hecho. Con estos circuitos fotónicos es mucho lo que se está haciendo y esta es la plataforma que les voy a estar mencionando por el resto de la charla para incrementar la capacidad de los supercomputadores. Perdón. Antes de eso quería mencionarles, creo que ya he mencionado varios de estos términos, pero voy a mencionar más y para eso quería mencionarles que de pronto estamos muy familiarizados con el kilo, con el mega, con el giga. Cuando hablamos de discos duros de gigabytes, estamos hablando de discos duros con miles de millones de bytes. Ya podemos hablar de discos duros portátiles de 1, 2, 3 terabytes, donde ya son un billón, un terabyte sería 1 billón de bytes. Pero vamos a ver que las supercomputadoras actuales ya están en el orden de petabytes por segundo, o sea, ya están procesando miles de billones de información por segundo, y que idealmente, o lo que se espera es que en el futuro cercano pasemos a hexa, que ya es un 10 a la 18, es decir, un 1 con 18 ceros a continuación. Y esta es la cantidad de información que se necesitaría procesar por segundo para satisfacer las necesidades computacionales del mundo entero. Bueno, aquí les quiero mencionar o mostrar lo que conocemos como arquitectura de Foy-Neumann. La arquitectura de Foy-Neumann es el tipo de arquitectura convencional que se usa en la electrónica y está dividida en 2 partes fundamentales, digámoslo así. Una es la unidad de procesamiento, que conocemos todo como el CPU, y la otra es la unidad de memoria. En la unidad de procesamiento está pues, la unidad de control, que es el que da el reloj y el que está manejando todas las operaciones en el tiempo. Pero más importante está la unidad que hace las operaciones lógicas y aritméticas. Por el otro lado, en la memoria hay bancos de memorias, y acá tengo que señalar que el computador no solo tiene un tipo de memoria, hay una jerarquía de memorias, pero me voy a referir a todas ellas como si fueran una sola. Y para poder procesar información en las arquitecturas convencionales, tenemos que tomar información de la memoria, leerla, llevarla al CPU
procesarla con la unidad, en la unidad de lógica y aritmética, y si queremos almacenarlas, enviarlas de regreso aquí. Este proceso crea un embotellamiento que es conocido en el campo como el Foy-Neumann bottleneck, que es el embotellamiento de esta arquitectura. Las memorias han mejorado muchísimo en capacidad. Los procesadores también, aunque como mostré antes, en velocidad ya no están aumentando mucho, siguen teniendo una capacidad bastante buena. Pero el problema es que la transferencia de datos toda se hace electrónicamente, y como les mostré antes, por cada canal, digámoslo así, eléctricamente se necesita un cable, mientras que ópticamente con un solo canal se pueden mandar mucha más información. Entonces aquí hay un embotellamiento, y ese embotellamiento está limitando realmente el comportamiento de los computadores hoy en día. Si vemos, por ejemplo, esta tarjeta madre, esta es una de las mejores tarjetas madres del 2020, la Asus ROG X570. Vemos que todavía, por ejemplo, acá está el procesador, acá están las ranuras para las memorias RAM, están separadas. Bueno, estas ya traen ranuras para entrar las tarjetas gráficas. Y todo esto, bueno, aquí este es el CPU que les estaba mostrando, y este está procesando, pero está constantemente llamando información de otros canales. Entonces hay siempre una transferencia de información toda electrónica que está muy limitada. Para los nostálgicos, así lucían los computadores con los que lidiábamos hace unos cuantos años. Igual, el procesador estaba debajo de todo esto, se calentaba tanto que le tuvieron que poner el ventilador justo encima. Las ranuras RAM estaban ahí, aquí había una conexión. Y bueno, y acá está el SATA, que es el que iba al disco duro, ¿no? Estos son dos diferentes memorias. La permanente, esta era, bueno, no, la de corto tiempo, bueno, la RAM. En estos CPUs no habían tarjetas gráficas. En este realmente no sé dónde está la ranura para el disco duro. Esto ya ha avanzado mucho, realmente no soy experto en este tipo de estructuras. Pero les quería mostrar que, por ejemplo, el Summit, que es la supercomputadora más potente que existe hoy en día, que está en el Oak Ridge National Lab aquí en Estados Unidos, tiene una capacidad de 200 petaflops. Está haciendo 200 por 10 a la 15 operaciones por segundo. Pero para lograr eso tienen que poner todos estos computadores juntos, que son, si uno abre cada uno de estos racks y muestra qué hay adentro, estos son una gran cantidad de procesadores, todos que están ahí metidos, y vemos que tienen, de tarjetas gráficas, tienen 27.648, un número gigantesco, y tienen 4.608 nodos, cada uno de estos procesadores, 2 por nodo, y bueno, tienen un poder computacional impresionante. Lo que nos preocupa es esto, que para poder controlar todo este poder computacional se necesitan 13.000, ¿qué es esto? 13 millones de vatios por día, creo, que es pues una potencia demasiado alta. Y lo triste de todo es que casi todo se va en calor. Entonces, para poder compensar ese recalentamiento, lo que se necesita es entrar una gran cantidad de agua. Aquí, por ejemplo, pasan 1.000 litros de agua cada minuto para llevarse todo ese calor que es generado, para poder mantener sus computadores refrigerados y que puedan funcionar. Bueno, entonces, ¿cómo puede la óptica ayudar aquí? La solución 1 es reemplazar este tránsito de información que se hace aquí con fibra óptica. ¿Sí? El embotellamiento se aliviana un poco porque se está procesando la velocidad de la luz, pero sigue habiendo un problema, y es que para poder hacerlo nos toca convertir electrones, porque esto es electrónico, en óptica. Fotones, acaban fotones, se convierten en electrones, lidian con la memoria y se revuelven. Hay 2 conversiones electro-ópticas que también están haciendo que el sistema se caliente. Entonces es energéticamente ineficiente. Alivian un poco el embotellamiento, pero el embotellamiento sigue estando ahí.
Ahora, no sé si vieron las fibras ópticas, pero el mismo SUME del supercomputador ya tiene fibras ópticas, aquí estaban, aunque es un poco injusto porque no era tan claro, pero si vemos un poco más abajo, vemos que todos estos racks, de donde están todos los procesadores, están conectados con fibras ópticas que ayudan al movimiento de toda la información. Y este supercomputador tiene cerca de 300 kilómetros de fibra óptica que permite mover los 250 petabytes de información que almacena. Esa es la capacidad de almacenamiento que tiene. Y para ponerlo como en perspectiva, esos son 74 años de video en alta definición seguidos. Bueno, y no todos son tan organizados, ¿no? Hay otros supercomputadores que tienen un desastre, pero ahí siguen estando las fibras ópticas, que son todos estos cables amarillos que vemos aquí. Otra solución, que es una solución, bueno, no otra, realmente es la misma solución, pero en vez de usar fibras ópticas, ahora vamos a usar los circuitos fotónicos, lo que le dije, lo que les mencionaba ahora, que es la miniaturización de la óptica y ponerla en un chip. Esto es algo que se está haciendo hoy en día y es un área de investigación bastante activa. Entonces, aquí en esta figura que es un poco enredada, lo único que quiero que presten atención es que acá hay un procesador, acá hay un banco de memoria y acá en el intermedio hay por ejemplo, acá hay un circuito fotónico, este azul lleva luz, mientras que este y este es electrónico. Y la luz se está usando como link entre la CPU y la memoria, para precisamente eso que les decía ahora, para poder alivianar ese embotellamiento que hay en la información. Entonces, integrando circuitos fotónicos con nanoelectrónica, podría ser la próxima generación de procesadores que veamos en el mercado. Esto fue en el 2015, en este artículo en Nature, pero el mismo grupo sacó otro artículo hace como un año y medio, donde han mejorado muchísimo más la tecnología. Ahora se constituyeron en una empresa, es AR Labs, donde hay, que es básicamente investigadores del MIT, de Berkeley y de Stanford, y lo que realmente quieren hacer es combinar en un solo chip. Esto es como se ve pues un chip en la sección transversal, pero lo que quiero que presten atención acá es que esta parte, por ejemplo, sería la parte que haga la óptica. Esto es lo que llamamos silicio sobre aislante, silicon on insulator, mientras que esta parte es la nanoelectrónica convencional. En un chip se ve así, esto es la nanoelectrónica convencional, esta es la óptica, esto es un anillo donde ópticamente se hace pues, la modulación bastante rápida, pero lo interesante es que esta integración está haciendo que la fotónica se esté acercando más y más al procesador. Pero esto no ha sido pues para nada trivial. Desde el punto de vista de fabricación, son muchos los retos que hay que solucionar. Entonces ellos están trabajando con Global Foundries, que es una de las empresas de nanofabricación de semiconductores más grandes en los Estados Unidos. Bueno, entonces esta es una manera, se aliviana el embotellamiento conectando la memoria con el procesador usando luz, usando las fibras ópticas o circuitos integrados. Solución 2. Bueno, y si usamos memorias ópticas, ¿no? Estos son memorias electrónicas y si hacemos una memoria óptica, la conversión de fotones a electrones en esta parte se desaparecen. Y en el momento en que esta se desaparece, realmente el embotellamiento desaparece, porque ya todo esto se hace a la velocidad de la luz y regresa a la velocidad de la luz. Y usa el ancho de banda que la luz permite. La cantidad de procesamiento que se podría hacer en tiempo real es bastante alta. Y solo necesitaría una sola conversión de electro-óptica, que quería que sea más rápida. Pero tenemos que recordar que la luz no interactúa consigo misma. Lo que decía arriba, la luz es un bosón. Esas partículas pueden estar en el mismo espacio, en el mismo nivel energético sin interactuar con ellas mismas, lo cual es bueno para propagar información, pero no es tan bueno cuando hablamos de almacenar información. Para poder construir una memoria óptica, entonces tenemos que explotar la interacción luz-materia. Realmente no hay una memoria completamente óptica y cuando hablamos de memorias ópticas es porque estamos usando una combinación entre materia y luz. El ejemplo más claro es el CD, ¿no? Se escribe y se lee con un láser, con luz, pero
am, pero el material donde se está almacenando es una capa delgada de un material, o sea, es materia. Y la razón, bueno, lo que les decía, como la luz no interactúa consigo mismo, bueno, esa es otra razón por la que los lightsabers de Star Wars no existen, ¿no? Porque pues, en realidad la luz simplemente se pasarían y ya. Entonces, para poder generar una memoria óptica, necesitamos encontrar una interacción luz-materia que sea adecuada, y una de pues, la propuesta que más peso ha tenido en los últimos años fue lo que realmente hice yo durante en mi doctorado. Esta fue mi investigación durante mi doctorado. Es integrar materiales de cambio de fase, que es un material en el que uno puede codificar información en la estructura atómica del material y hacer que la luz pase de 0 a 1 en el tiempo. Es decir, en un estado absorbe, entonces muy poca luz pasa y ahí decimos que es un 0. Y en otro estado es transparente, entonces deja pasar luz y ahí decimos que es un 1. Entonces, en un material estamos almacenando la información, pero todo se hace ópticamente. Esto es bastante interesante porque no solo nos permite almacenar ceros y unos acá como un bit, sino que también nos permite almacenar muchos niveles. Acá estoy mostrando 3 bits en una sola memoria. Esto es la luz que pasa, entonces esta es la luz que se transmite a través de este circuito fotónico. Y vemos que puede tomar 8 niveles diferentes. Controlando estos niveles, podemos pensar en almacenamiento de información en una escala con una mayor densidad. Ahora, estas memorias han avanzado bastante. Una demostración que se hizo este año ya agrega estas memorias que serían cada puntico rojo en esta estructura. Es una estructura usando anillos, resonadores de anillos y bueno, mucha óptica integrada. Esta es una fotografía de cómo el chip realmente se ve. Esta es una micrografía electrónica para ver, porque es muy pequeño. Acá, por ejemplo, vemos 10 micras. Recordemos que el grosor del cabello humano son 100 micras. Entonces, acá por ejemplo, caben 5 cabellos únicamente. Entonces, acá ya se empieza a hablar de una manera de almacenar y leer la información completamente óptica. Bueno, solo usando óptica sin tener que hacer una conversión electrónica. Pero pues la densidad sigue siendo muy baja por ahora. Aquí se demostraron 256 memorias que permite 512 bits. Que pues obviamente si miramos transistores y con la densidad que tienen, estamos hablando de un disco duro portátil de terabits, miles de millones de veces más denso. Pero sin embargo esto es un gran avance. Recordemos que el avance de los computadores, desde que les mostré esa imagen de la RAND Corporation hasta hoy, ha tomado 70 años. Entonces esperamos que el desarrollo de esta tecnología pueda seguir adelante y ver si en el futuro podemos hacer esa memoria completamente óptica. Bueno, pero hoy en día hay un gran interés por hacer computación neuromórfica, y con computación neuromórfica me refiero a hacer computación de una manera más eficiente que esté mimetizando la manera en la que el cerebro funciona. Y esto es necesario porque en la inteligencia artificial, la manera en que se están haciendo los algoritmos de aprendizaje están mimetizando al cerebro, pero estamos haciendo, esos algoritmos están corriendo en estos supercomputadores que les mencioné antes, que usan arquitecturas convencionales que son bastante ineficientes en cuanto a energía y que requieren mucho movimiento de información. Esas arquitecturas, pues de nuevo, aquí está el CPU, la memoria. Hay información que se está moviendo en todas direcciones, mientras que los modelos de inteligencia artificial están haciendo multiplicación de matrices que son consecutivas, enseguida les muestro, y para eso se necesitan unas nuevas arquitecturas que se asemejen más al cerebro humano. Entonces, problemas con el hardware actual. La memoria y el procesador están separados, como les mostré ahora, y el hecho de que estén separados hace que haya un embotellamiento en el procesamiento de información. Consumen mucha energía, y lo triste de esto es que la gran cantidad de energía es en enfriar el computador, porque el calor que se genera es mucho, y son ineficientes al realizar tareas cognitivas.
porque están diseñados para hacer algoritmos binarios y hacer un procesamiento bastante diferente, más serial, mientras que las tareas cognitivas son en paralelo. En vez de hacer una tarea por cada tiempo, por cada paso en el tiempo, el cerebro está haciendo muchas tareas en paralelo en el mismo momento. Y eso lo logra porque la memoria y el procesador están juntos. En el cerebro almacenamos y procesamos. El cerebro es liviano, es pequeño, requiere muy poca energía para operar y está altamente conectado. Son 50.000 millones de neuronas y eso genera 10 a la 14 sinapsis, un 1 con 14 ceros, una gran cantidad de sinapsis que son las conexiones entre neuronas que les mencionaré a continuación. Entonces, un gran reto para las supercomputadoras es implementar computadores ahora o es implementar arquitecturas que estén inspiradas en el cerebro. Y gran parte de esto viene de pensar, por ejemplo, cómo funciona la neurona, ¿no? Y en la neurona vemos que podemos hacer como un modelo físico. Este es un modelo físico, pues una neurona simplificada. Y lo que básicamente se hace es tener información que está siendo modulada por la sinapsis. Pues, por ejemplo, aquí en los dendrites, que lo siento, no sé cómo se dice en español. La información viene por acá y las sinapsis están en todos estos puntos. Las sinapsis están dándole un peso a cada información, diciéndole básicamente como qué tan importante es, dependiendo del tipo de información que esté procesando. Esta información viene, se junta toda en lo que llamamos el soma, y si dispara, es decir, si la información pasa, o si la neurona reconoce esa información, la manda por el axoma, y ya de ahí se conecta a diferentes neuronas. Entonces, uno de los retos es replicar este mismo comportamiento de manera física, porque estaríamos mimetizando la manera en que el cerebro realmente está haciendo procesos cognitivos y está procesando. Ahora, cuando conectamos muchas neuronas, realmente lo que se empieza a pensar son como muchas capas. Cada neurona es una capa y cada neurona está haciendo una computación sobre la información que viene de la anterior, que está hiperconectada aquí a través de estos dendrites. Y acá es donde empiezan a aparecer las redes neuronales artificiales. Matemáticamente son multiplicaciones, puras multiplicaciones, matriz, vector, matriz, vector, matriz, vector. Y como vemos acá, si la información está propagándose desde la izquierda hacia la derecha en toda esta estructura de neuronas, el flujo de información debería ser solo en una dirección, en vez de tener la dirección moviéndose hacia todos lados, como convencionalmente lo hace la electrónica. Entonces, estas son las redes neuronales. Esto es lo que está haciendo el software actualmente, pero la manera en que se hace en el hardware es bastante ineficiente. Ahora, una manera de empezar a mimetizar esto usando luz es generando sinapsis fotónicas. Esto, por ejemplo, se generó usando el mismo material que les mostré ahora en chips que son muy pequeños. Este es el chip. Esto es una moneda de Inglaterra, que es como la moneda pequeña, como la moneda de 50, pero no la nueva, sino la anterior. Y vemos que en un chip se pueden generar muchísimas, pues se pueden integrar muchos de estos aparaticos. Bueno, entonces, con este tipo de arquitectura, sin entrar en muchos detalles, se puede mostrar la sinapsis, que es lo que le da los pesos a la neurona. Y cuando se conectan, por ejemplo, acá, cada punto rojo es una sinapsis de las que les mostré en el punto anterior. Cuando se conectan aquí todas, acá se puede mimetizar lo que les decía, que viene siendo una neurona. Es la información que entra toda modulada, se multiplexa, es decir, se junta, se suma, y tiene que pasar un proceso de activación. Es decir, aquí la neurona decide si esta información es o no es lo que esperaba. Por decir algo, esta es una neurona, esta es la neurona en nuestro cerebro que detecta, que reconoce gatos. Entonces acá le llega una información y hay una imagen de 20 perros, todas estas se suman, entran a la neurona y la neurona dice, no hay gatos, entonces no hay nada, no sale nada. Mientras que si esta información contiene algún gato,
esta neurona va a disparar. Y va a disparar es que hay una señal que se transmite. Esto es como la manera en que se hizo fotónicamente, es usando de nuevo circuitos fotónicos, controlando la luz, todo en un chip, se puede demostrar eso. Y por ejemplo, acá se puede tomar 4 neuronas, neurona 1, 2, 3 y 4, y entrenar para reconocer letras, lo que decía ahora, letras, gatos, perros, lo que quieran. Y solo si cuando se manda la información de la letra A, solo la neurona 1 va a responder a la 2 a la B, la 3 a la C, la 4 a la D. Y esto funciona bastante bien. Entonces, se ha demostrado que estos circuitos sí se pueden implementar fotónicamente. Y si la letra correcta es enviada, la neurona correspondiente dispara. Esto es un sistema bastante interesante, pero es un sistema muy difícil de escalar porque algo que no les he mencionado es que los circuitos fotónicos son mucho más grandes que el tamaño de la nanoelectrónica convencional. Así que cuando empezamos a hacer estos circuitos más y más grandes, estos tamaños empiezan a ser bastante grandes. Estos son 125 micras y en 125 micras la cantidad de transistores que se puede poner es demasiada. Entonces hay que seguir pensando en modelos que sean más atractivos y hay que pensar en modelos que en vez de enfocarse de pronto en solo una neurona, se enfoquen más en el modelo completo de las redes neuronales, donde la información esté constantemente multiplicándose entre estos vectores y estas matrices. Han habido varias propuestas, por ejemplo esta de un grupo en el MIT, usa Deep Learning, que es uno de los algoritmos para hacer reconocimiento, pues Machine Learning y reconocimiento de patrones, usando nanofotónica coherente. Esto es un chip fotónico de nuevo, la luz entra por todos estos canales, hay una serie de interferencias y uno puede entrenar esto para hacer unas inferencias. Entonces, por ahora es más que todo hacer inferencia. Inferencia es que uno tiene un sistema que le dice sí o no. ¿Es un gato? Sí. ¿Es un perro? No. Simplemente toma la decisión y esto ya viene de una red neuronal que haya sido entrenada. Entonces, la red neuronal se entrena en un computador, después se transfiere acá. Y la idea es que estos sistemas, que son mucho más rápidos y que tienen una eficiencia bastante alta, sean los sistemas que estén en los carros o los sistemas que estén en las salas de operación tomando esas decisiones en tiempo real. Sin embargo, por ejemplo, para realizar esto, esta es una foto del circuito tal como se ve. Estos son calentadores, son como, haga de cuenta, resistencias que se calientan, son estos phase shifters aquí, y generan consumen mucha energía. Ahora, la solución óptica 3, y esta ya va a ser la última, ya casi termino, es no solo usar memorias ópticas, pero es usar memorias ópticas computacionales. Es decir, les decía ahora que esta información está constantemente moviéndose entre la memoria y el procesamiento y el procesador, porque las operaciones se hacen aquí, pero la información se opera acá. ¿Qué pasaría si estas funciones, si estas operaciones aritméticas y lógicas se transfieren y se llevan a la memoria? Si esto sucede, pues realmente no se necesita ningún movimiento, porque estas dos unidades ya pasan a ser una sola. Y al ser una sola, se está comportando, como les decía ahora, de una manera más cercana al cerebro. La dicotomía memoria-procesador que genera un embotellamiento ya desaparece, porque ya no hay dicotomía, ya no hay dos partes, ya hay solo una. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se necesita una memoria computacional, una memoria que sea capaz de almacenar y al mismo tiempo procesar. Hay muchas versiones de esto. En electrónica se están usando los memory stores, también materiales de cambio de fase, pero pues por cuestiones de tiempo solo voy a mencionar la versión fotónica, porque eso es lo que nos interesa. Esto es una continuación al trabajo que estaba haciendo durante mi doctorado, y es que si uno tiene la memoria donde almacenamos la información, que es el mismo material que teníamos antes, como esta memoria es multinivel, uno puede mapear un número, digámoslo, a la función de transmitancia que está dado por el material. Y el segundo número se puede mapear al pulso que entra. El pulso que sale es el resultado de multiplicar la amplitud de este por esta transmitancia. Y esto es una multiplicación.
Esto es una multiplicación escalar que se hace realmente, pues esto es una operación bastante sencilla y es una de las ventajas de la óptica, que con solo propagar las operaciones matemáticas que expresan esa propagación de la luz son multiplicaciones. Entonces acá tenemos una multiplicación escalar y si lo que queremos hacer es multiplicar una matriz, entonces tenemos una matriz, bueno, lo que queremos hacer esto es una matriz vector y el resultado va a ser un vector. Este es el corazón del Deep Learning, este es el corazón del Machine Learning. Son puras operaciones de matriz, vector, matriz, vector. Y esta matriz la podemos codificar toda en cada cruce en este circuito, por ejemplo. Entonces, cada cruce en este circuito tiene un material de cambio de fase y va a ser una multiplicación escalar. Cuando la luz entra por el lado izquierdo aquí, cuando le entramos un vector que está siendo modulado, está siendo modulado en amplitud, estos vectores, perdón, esta luz entra acá, multiplica y baja. Después sigue, pues baja por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Multiplica cada uno y al bajar, esta se suma con la de esta, con la de esta, con la de esta, con la de esta. Y cuando sale acá, lo que tenemos es B1, que sería la multiplicación de todos estos, de todas estas entradas en las matrices que están codificadas en el material por las entradas del vector óptico. Entonces, este material, esta matriz que está acá, está haciendo multiplicación matriz vector de una manera análoga y tal cual se haría en el software, ¿no? Esto así se ve tal cual es una matriz, es bastante intuitivo, pero si uno lo comparara con la manera en que estas multiplicaciones se hacen en nanoelectrónica, es muy complicado porque realmente una operación de multiplicación requiere varios componentes electrónicos y esto no es tan sencillo de hacer eléctricamente. Bueno, usando el mismo tipo de materiales se ha propuesto una plataforma electrónica, pero la versión fotónica tiene grandes ventajas y es que el error es mucho más bajo y es inducido por las señales ópticas, las cuales siempre se pueden mejorar en precisión usando mejor óptica, mejor control. Mientras que la versión electrónica tiene un error que es limitado por el comportamiento estocástico del material. En fin, lo que quiero mencionarles acá es que usando en las mismas memorias computacionales en óptica y en electrónica, muestran que la luz, la operación fotónica tiene una serie de ventajas. El error es menor, no se necesita hacer postprocesamiento porque, bueno, es lineal. Si quieren más detalles en la parte técnica, podemos conversar al respecto. Pero bueno, este concepto tuvo una demostración experimental este año, que ya está en Archive, bueno, y que la terminaron los colaboradores con los que trabajaba antes, y demostraron en una matriz donde pueden poner todos los diferentes memorias computacionales, lograron mandar información codificada en la luz aquí, y leían la salida, y acá estaban en tiempo real multiplicando muchísimas matrices. Y eso lo demostraron para hacer convoluciones, para poner imágenes a la entrada y detectar, por ejemplo, los bordes de la imagen, que es una operación bastante común en el procesamiento de matrices y de imágenes, porque permite tomar ciertas decisiones. ¿Y por qué es interesante? Porque, bueno, se logró hacer esto, pero si vemos, por ejemplo, el NVIDIA Tesla V100, que son los procesadores que usa el Summit, que es la supercomputadora que les mostré ahora, tiene casi 200 gigaflops, lo cual quiere decir que hace 200.000 millones de operaciones por segundo. Y lo que demostramos con este chip, que es bien chiquito, que todavía es bien incipiente y que se puede mejorar muchísimo, es que en vez de hacer 200 gigaflops, se pueden hacer 200 teramax, que es muy parecido, pues. Es decir, es un orden de magnitud ya más grande, usando luz en un chip y todavía en un circuito que es mucho más pequeño y muy lejos de estar optimizado, comparado con lo mejor que ya existe en electrónica.
Entonces, si vemos, por ejemplo, la comparación de cómo se haría ese procesamiento, que es uno de los procesamientos que se hace computacionalmente en estos edge computing, en los aparatos, cuando estamos haciendo detección, cuando la cámara está captando imágenes y hay un software en tiempo real detectando información. En electrónica, cada entrada de la matriz necesitaría usar un core, tiene que ir a un procesador diferente y cada uno se tiene que estar haciendo en serie y después se recompila para poder hacer la, la operación final. Cuando hacemos computación en memoria, por ejemplo, de manera electrónica, todo esto se puede poner en un solo circuito análogo, como el que les mostré, que sea en forma de matriz, pero cuando se hace electrónicamente, solo se puede mandar una imagen a la vez, solo una imagen a la vez porque no existe el multiplexado. Ahora, si hacemos computación en memoria, pero usando fotónica, se puede hacer todo en un solo circuito análogo fotónico, pero se puede hacer a la misma vez porque todas las imágenes, varias imágenes se pueden multiplexar en diferentes longitudes de onda. Entonces, ese multiplexado que les mencioné al principio, esa habilidad de la luz de procesar información por canales diferentes, pero todos propagándose a la misma vez, hace que toda la imagen se pueda ser procesada simultáneamente en un solo core fotónico. Y este es realmente el potencial, es la velocidad, es el multiplexado, y es que también la energía es comparable. Entonces no se está gastando más energía, pero la eficiencia es muchísimo más alta. Y con eso ya quiero terminar. Perdón, ya me iba extendiendo mucho. Quería mencionar que desde mi punto de vista han existido varios cambios de paradigma en la computación. Obviamente la primera fue la integración en un chip de toda la industria del silicio. Otra que ya estamos viviendo, que ya es una realidad, la inteligencia artificial, y es toda la gran cantidad de algoritmos que están ayudándonos de manera artificial a tomar decisiones y a usar, bueno, todas estas nuevas herramientas para tomar decisiones en tiempo real. Ahora lo que creo que sigue, obviamente, como les mencionaba, sería computación con luz, donde lo mejor de la fotónica puede ayudar a la nanoelectrónica y se combinen y puedan generar nuevas arquitecturas bien poderosas, y obviamente otras, la computación cuántica. La gran diferencia entre estas dos, aunque no mencioné la cuántica, es que, por ejemplo, los computadores cuánticos, al menos como los vemos hoy en día, serían computadores que estarían en la nube, serían computadores donde la información va a proceso y nos regresa. Mientras que gran parte de las arquitecturas que les mencioné con luz son chips pequeños, muy rápidos y eficientes, que pueden ser usados en la periferia, que pueden ser usados en nuestros celulares, que pueden ser usados en sensores pequeños que vayan en un satélite. Entonces pueden estar tomando decisiones directamente en el dispositivo sin tener que ir a la nube. Entonces esa sería una gran diferencia. ¿Por qué óptica? Bueno, les mencioné durante esta charla que por cuestiones de velocidad, yendo un poco más técnico, los mapeos cuando hacemos computación en memoria son lineales y en electrónica son no lineales, y eso implica una cantidad de postprocesamiento. Teóricamente tenemos un ancho de banda infinito, es decir, podemos tomar cada color o dividir en longitudes de onda cada vez más pequeña y en cada una codificar información y procesarla en paralelo, que nos lleva a la siguiente ventaja, que es el multiplexado, y es hacer computación en paralelo, que no existe en electrónica. La óptica ha permitido el desarrollo de arquitecturas que no son posibles en electrónica, gracias a ciertos comportamientos que son únicos, y más que todo debido a lo que ya les mencioné. Y tiene un bajo consumo de energía. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Tiene un bajo consumo de energía y no se calienta. Básicamente el bajo consumo de energía es que la luz no calienta, no tiene el efecto Joule, entonces no se espera refrigeración tan agresiva como la que se necesita en supercomputadores actuales. ¿Qué falta? Bueno, falta madurez en la fabricación y en la tecnología en sí. Hay componentes que todavía se están optimizando. Cada día hay nuevos materiales que aparecen como nuevas alternativas.
Y la fabricación, la industria detrás de la fabricación de estos circuitos todavía tiene que madurar más para permitir la integración de nuevos materiales, de nuevas plataformas y poder combinar todo en un solo chip que pueda hacer el procesamiento completo. El tamaño, la fotónica es más grande que la electrónica y eso es un hecho y eso no va a cambiar, pero eso se puede compensar con el desempeño. La nanoelectrónica tiene pues el rendimiento es bastante alto y la fotónica tiene que ser capaz de desempeñarse mejor aún a pesar de su tamaño. Y con eso ya les quiero dar las gracias y pues cualquier pregunta me pueden escribir o si tienen preguntas ahora podemos discutir y bueno, muchas gracias por su atención. Listo, Carlos, te agradecemos mucho por la charla que estuvo bastante interesante. Y acá en el chat tenemos varias preguntas, entonces pues te las voy a leer y ya procederás a responderlas. ¿Listo? Sí, claro. Entonces Francisco Londoño pregunta, en cuanto a la complejidad al momento de la fabricación, ¿cómo se posicionan los circuitos fotónicos respecto a los circuitos electrónicos? Realmente usan la misma industria. Todo usa lo que llamamos CMOS, la industria CMOS. Todo está basado en la industria del silicio y las fabricaciones, las técnicas de fabricación son básicamente las mismas, afortunadamente, ¿no? Es como un chepazo de la naturaleza que los materiales que son transparentemente ópticos sean también semiconductores que permiten hacer toda la nanoelectrónica bastante interesante. Entonces la plataforma en sí para la fabricación es básicamente la misma. Lo que todavía sí sigue siendo un reto es que ciertos materiales, por ejemplo el material de cambio de fase con el que se hacía la memoria, ya ha sido integrado en electrónica, porque se ha usado, por ejemplo Intel con su Crosspoint, que es una de sus nuevas memorias flash, lo tiene integrado en su fabricación, pero las compañías que hacen fabricación fotónica no lo tienen integrado. Entonces todavía hay una limitación ahí. Hay otros materiales que se usan, por ejemplo, para la modulación ultra rápida, hay otros materiales no lineales. Hay una gran cantidad de operaciones ópticas que requieren materiales que todavía o no se han integrado o que posiblemente nunca se podrán integrar, entonces falta encontrar otros materiales. Entonces, en resumidas cuentas, la fabricación es la misma, pero para la fotónica todavía hace falta poder integrar ciertos nuevos materiales a los procesos de fabricación. Listo. Carlos Andrés Díaz Escorcia pregunta, ¿no se puede disminuir el tamaño del circuito usando longitudes de onda menores? ¿O eso trae inconvenientes por el uso de mayores energías? Sí, teóricamente sí se puede. Si uno hace la longitud de onda más pequeña, los circuitos fotónicos se hacen más pequeños. Eso es cierto. Tiene ciertas complicaciones, ¿no? Realmente, bueno, cuando casi todo lo que les presenté, que ni siquiera mencioné longitud de onda y todo eso, se hace en telecomunicaciones, se hace en el infrarrojo, se hace longitudes de onda de 1.55 micras. Y lo hacemos ahí porque esa es la longitud de onda que ha tenido un desarrollo por muchísimos años, ¿no? Por muchos años toda la industria de la telecomunicación se ha hecho ahí. Entonces, con esa longitud de onda tenemos todo tipo de componentes que nos permiten controlar la luz bastante bien. Digamos que queremos hacer los circuitos fotónicos mejores, más pequeños, y para eso tenemos que ir al ultravioleta. Pero entonces con eso viene la complejidad de decir, bueno, ¿y qué modulador de fase hay para el ultravioleta? ¿Qué modulador de fase, qué modulador de amplitud, qué láser tenemos que usar? ¿Se puede integrar el láser? No. Amplificadores, hay una gran cantidad, es una familia de componentes que tienen que desarrollarse a la par. Entonces, para poder mover todo hacia longitudes de onda más cortas, se necesitaría eso. Además, como les decía ahora, como se está usando la misma plataforma del silicio, también estamos jugando con la transparencia del silicio y de los materiales afines. Y estos materiales no son transparentes en longitudes de onda más cortas. Entonces, para movernos a longitudes de onda mucho más cortas, nos tocaría cambiar toda la plataforma completa. Y ahí es donde, bueno, ya realmente se empieza a salir de las manos. Porque, digámoslo, el silicio en sí, ya más bajo de 1.2 micras no se usa. El
¿cómo se dice? Silicon nitride, nitruro de silicio, que también se usa en esta plataforma. Si mucho se va a 800 nanómetros, pero las pérdidas empiezan a incrementarse. Listo. Otra pregunta de Juan José Arango es que los materiales de cambio de fase, ¿cómo responden a diferentes longitudes de onda? ¿Es posible que la respuesta que permita almacenar información sea distinta según la radiación que se emplea para leer? Sí, bueno, el material de cambio de fase, como cualquier material, tiene una relación de dispersión, tiene un índice de refracción que depende de la longitud de onda. Pero lo que realmente hacemos son más trucos, ¿no? Porque dentro del espectro de las longitudes de onda de telecomunicación, la variación es prácticamente, el índice de refracción es prácticamente lo mismo. Entonces todas las longitudes de onda dentro del espectro de telecomunicaciones responden de la misma manera. Pero lo que uno puede hacer son trucos, y esos trucos son, por ejemplo, usando resonadores, como estos anillos. Y los resonadores uno los puede diseñar de cierta manera que respondan a una frecuencia, pero no a otra. Entonces, si por ejemplo, este material de cambio de fase se pone aquí, pero este solo va a estar modulando la frecuencia que este anillo permita. La luz viene por acá, solo cierta frecuencia se acopla y esa frecuencia viene acá. Entonces, es una manera indirecta de generar una respuesta espectral a través del material de cambio de fase. Pero viene de hacerle ingeniería a la óptica, no del material en sí. Esto por acá otra pregunta de Mateo Upegui es, en cuanto a la aplicación de matrices con elementos ópticos, ¿no es más cercana su solución a la electrónica análoga que a la digital? Sí, no, es completamente cierto. Creo que debía haber mencionado la diferencia, pero es cierto. Cuando hablo de esto, de la computación en memoria electrónica, esto es un core análogo electrónico. Esto es un core análogo fotónico. Esto es digital. Esto es lo que tenemos hoy en día. Por eso necesita diferentes cores. Pero sí, es cierto, para hacer esta comparación y para ser justo, tengo que comparar con la electrónica análoga. Pero aún así, con la electrónica análoga hay ventajas, que era lo que mencionaba, con mapeo lineal, con bajas pérdidas, la velocidad, el multiplexado. Y el multiplexado es el que nos lleva a hacer todas estas operaciones en paralelo en vez de hacer una a la vez. Mateo también pregunta que si es posible crear motores de procesamiento de tensores análogos. Pero, bueno, no sé exactamente a qué se referirá, pero esto vienen siendo tensores, ¿no? O sea, esta multiplicación de matrices ya es en sí procesamiento tensorial. O sea, lo que uno puede hacer es, si la matriz se extiende en 3 dimensiones, uno lo puede multiplexar también aquí en el tiempo, o puede jugar con otras cosas. Pero en sí la arquitectura sería la misma. De hecho, este artículo, que es el que demuestra todo esto, se llama Parallel Convolution in a Photonic Tensor. Sí, sí, pues ya se están refiriendo a resolver tensores de manera fotónica. Otra pregunta de Juan José, y es que, ¿cómo se realiza el proceso de escritura en los PCM? ¿En qué se diferencia con la escritura que se hace en los CDs? Bueno, esa es una pregunta en la que tengo una charla entera, porque eso fue lo que hice por muchos años. Es parecido, ¿no? En el CD, uy, ¿dónde tenía eso? En el CD, bueno, en el CD, el láser estaba desde arriba, ¿no? Entonces tienes el CD, el láser escribía desde la dirección normal mientras el disco rotaba a velocidades altas. Acá lo que estamos haciendo es, en vez de tener el láser afuera, porque no queremos tener un láser afuera, si uno tiene un láser afuera, quiere decir que cada chip que uno tenga lo tiene que estar moviendo mecánicamente, y no queremos eso. Queremos que la luz que lo escribe también esté confinada en el circuito.
Entonces, dentro del circuito viajan dos series de pulsos. Uno que es el que lee, que son pulsos de baja intensidad, y uno que es el que escribe, que son pulsos de alta intensidad. Esto en palabras dentro del campo de la óptica, esto no es nada más que un pump probe. Esto es un pump probe experiment, ¿no? Este es el probe que lee y un pulso alto es el pump que está modificando. Entonces este pulso cambia la estructura cristalina del amorfo pues sí, cambia el estado del material de amorfo a cristalino, y estos pulsos simplemente lo están leyendo, pero todo está sucediendo dentro de las guías de onda, dentro del chip. Acá hay una pregunta de Hernando García, pero al principio no entiendo bien qué dice. Pero pues dice que nota la luz sin interacción entre sí, todo depende de los niveles de intensidad. Pero tengo una pregunta. Si los niveles de integración son del orden de los 2 nanómetros y la luz posee limitaciones difractiva, yo creo que quiere decir difractiva, entonces integra fotónica y electrónica es un problema difícil de solucionar. No veo cómo se puede hacer. Bueno, profe, gracias. Gracias por estar ahí en la charla. Tiene toda la razón, profe Fernando. Por eso tengo un asterisco acá y acá dice excepto bajo condiciones excepcionales. Entonces me libero de toda responsabilidad. Sí, últimamente se ha demostrado pues cierto scattering dentro de un fotón a otro, pero en estados muy controlados. En eso tiene toda la razón. En cuanto a integrar, sí, no sé qué arquitectura, en qué arquitectura esté pensando, porque realmente la idea no es que la luz vaya a interactúe con el transistor de 2 nanómetros en sí, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es donde estarían todos los transistores. Los transistores estarían haciendo su electrónica convencional. Y yo creo que lo que se hace es que toda esta información pues se lleva en el momento en que se necesite transferir, pasa a modular la luz que está confinada en el circuito fotónico. Entonces aquí hay una gran cantidad de cosas. Acá tienen moduladores activos, ¿no? Haciendo con los semiconductores, dopando el silicon. Y estos moduladores, si los ve acá, estos moduladores vienen de la información del transistor. Yo creo que son dos cosas que se hacen por separado. No es que la luz viene a interactuar con el transistor de 2 nanómetros, porque tiene toda la razón, 2 nanómetros está muy por debajo de la longitud de onda y realmente no pasaría mucho. Pero es la manera en que se genera un circuito híbrido donde cada uno está haciendo su procesamiento, pero es separado. Entonces, sí, aquí, que es donde se va a estar modulando la información, la luz se está propagando acá, simplemente viene del transistor. No sé si eso responde la pregunta completa, profe. No veo el chat, pero bueno. Por acá hay otra pregunta de Juan José, y es que en las aplicaciones que has mencionado, ¿la multiplexación se hace en frecuencia, en polarización o de qué manera es posible hoy? No, el multiplexado son las frecuencias, los diferentes colores, diferentes longitudes de onda. Una de las cosas de los circuitos fotónicos es que limita mucho los grados de libertad. Cuando menciono al principio que hay muchos grados de libertad de la luz comparados con los electrones, muchos de ellos se pierden en el momento en que los confinamos en estas dimensiones tan pequeñas. En el momento en que los confinamos, estamos usando el modo fundamental que se propaga. Entonces perdemos la información espacial, que es la gran ventaja de hacer óptica en el espacio libre. Todavía podemos controlar polarización, podemos tener un modo TE o un modo TM, pero lo que usualmente hacemos es diseñar esta guía de onda con dimensiones. Uno puede controlar las dimensiones y hacer que solo uno de los modos predomine. Entonces, usualmente todo se hace con una sola polarización, que es como el TE, como por defecto. Entonces la polarización siempre es la misma y toda la multiplexación se está haciendo es en diferentes longitudes de onda.
Eh, Antes de seguir con las preguntas, pues les recuerdo que si desean tener la grabación de la charla, pueden rellenar la encuesta que dejó acá Cerámicos y Vitrios para que allí se les sea enviado la charla. Juan José vuelve a preguntar que por qué decís que es inevitable que la fotónica ocupe más espacio que la contraparte electrónica. ¿Hay alguna restricción teórica? Sí, sí, hay una restricción teórica clara y es que las dimensiones de los circuitos fotónicos, acá por ejemplo el ancho W y la altura, ah, se tiene que diseñar dependiendo de la longitud de onda que hay por dentro, ¿no? Y por ejemplo en silicio, cuando usamos guías de onda de silicio, este ancho es de media micra, de 500 nanómetros, y esta altura es de 220 nanómetros. Y eso es estándar. Si uno lo hace más pequeño, eventualmente ya las pérdidas son tan altas que la luz no se va a propagar, porque empieza uno a comprimir y a comprimir el modo, y eventualmente las pérdidas van a ser mucho más altas. Entonces, sí, estas estructuras son más grandes. Y la otra restricción es que si uno quiere mandar dos guías de onda, por ejemplo, una acá y otra acá, ellas tienen que estar separadas porque o si no hay un acoplamiento evanescente entre el uno y el otro. La luz que está acá puede saltar allá, que eso es algo que en la electrónica no existe y eso es una ventaja para la electrónica, que uno puede poner dos cables cerquita, obviamente desde que estén aislados, y estar constantemente mandando información. Con la luz nos toca separarlos. Entonces hay dos limitaciones, el tamaño de la guía de onda, que está dado por la longitud de onda aquí, y la separación que se tiene que hacer. Y a veces, como para estar completamente seguro, se ponen 5 micras. Entonces son 5 micras para acá, 5 micras para acá, ya son 10 micras, y en 10 micras solo hay un canal, mientras que en electrónica la compresión es mucho, mucho, mucho mayor y todo se puede hacer en escalas mucho más pequeñas. Entonces el tamaño sí va a ser un factor limitante. Antes de seguir con las preguntas, el profesor Hernando García te respondió a lo que le dijiste y dijo que, Carlos, también se ha planteado una solución donde, por ejemplo, la plasmónica se puede utilizar como un puente. Pero sí, está bien lo que respondiste. Felicitaciones. Listo. Sí, profe, hay muchas maneras, ¿no? Me enfoqué sí, como en el trabajo que he hecho, más que todo, pero hay una gran cantidad de planteamientos, inclusive usando metasuperficies, donde ya también empiezan a jugar con tamaños más pequeños. Y claro, plasmónica, pero a veces otras sugerencias que se han dado es que este modulador, ¿dónde estaba? Sí, que este modulador sea plasmónico. Pero yo creo que vuelve a ser parecido, ¿no? La plasmónica va a estar aquí modulando el micro ring resonator, pero la electrónica va a estar, sigue siendo aparte. Sigue siendo un puente aquí, pero sí. Ahora, Rafael Casalins pregunta que ¿cuántos años crees que puedan pasar para que las personas del común tengan acceso a un computador con muchos componentes ópticos, en el caso de que ésta se logre imponer? Bueno, para responderle le voy a mostrar una imagen. Y es esta. Realmente es muy difícil predecirlo no sabría decirlo, porque no solo es en qué momento se logre consolidar como tecnología, sino que sea económicamente viable. Si las empresas que dominan toda la industria semiconductora encuentran que la fotónica es muy bonita, funciona muy bien, etcétera, pero sigue siendo más cara, más grande, etcétera, etcétera, entonces económicamente es inviable, entonces probablemente no vea la luz. Entonces son muchos factores científicos, económicos y que juegan roles muy importantes ahí. Entonces dar un año sería muy, muy difícil y realmente no me atrevería a dar. ¿Aló? ¿Aló?
Ah, perdón, tenía el micrófono Ah, muteado. Me suele pasar mucho. Qué no, pena. Entonces, tranquilo. Everlayton pregunta, ¿cuánto es el tiempo que se demora en resolver el problema de WT? Creo que es convolución X igual a Y. Pues a ver si me estoy equivocando, prendes el micrófono y me corregís. Con optoelectrónica en comparación con los sistemas convencionales. Sí, sí, te equivocaste, ¿no? Es el W transpuesta por X igual Y. Eso Sí, está en una diapositiva, por allá. sí, am, bueno, pero si es resolver el problema una sola vez usando una u otra plataforma, no te sabría decir exactamente. Porque, bueno, primero porque esa parte del trabajo ya no la hice yo. Y segundo, porque como esta ya siempre se hace es multiplexado, lo que te podría decir es que lo que se logra es hacer 2 teramax por segundo, lo cual es bastante alto. Recuerden el disco que les decía, bueno, el disco portátil que uno tiene de 1 a 2 teras, es poder procesar toda esa información en un segundo. Mientras que, por ejemplo, el NVIDIA, que está haciendo parecido, está haciendo un orden de magnitud más bajo, es 200 gigaflops, más o menos. Creo que ese es como el único número que te podría dar, pero si es una comparación de una sola operación acá versus una sola operación acá, no te sabría decir, porque este número se agranda en el momento en que usas multiplexado. Um, pero una sola longitud de onda puede que sea muy parecido. Porque, bueno, sí, porque igual es la luz propagándose y esa es la velocidad de la luz, pero acá se detecta, y son fotodetectores y los fotodetectores terminan haciendo el procesamiento de manera computacional después de todo. Y eso es otra cosa que de pronto no mencioné, que la luz se genera, bueno, el láser en sí se genera a partir de conectar, bueno, necesitamos conectar el láser a la electricidad en la pared, ¿no? Entonces, también hay cierta ineficiencia que se pierde ahí en la manera en que se genera la luz y a la final la detectamos. Entonces, por eso digo que son sistemas híbridos, que la electrónica estaría al principio y al final de todo igual. Pero sí, no, lo siento, lo tengo como una comparación 1 a 1. Yo creo que no se hizo tampoco porque pues el experimento se enfocó acá y acá no sé realmente qué, además que se encuentra, pero lo tendría que mirar bien. Eh, José Luis Marrugo pregunta, ¿sabes qué ventaja ofrecería esta arquitectura basada en fotónica? Ay, se me perdió. ¿Sabes qué ventaja ofrecería esta arquitectura basada en fotónica con respecto a lo utilizada en las tarjetas gráficas, las cuales también están siendo utilizadas en supercómputo? Muchas gracias. Sí, bueno, pero esta es una tarjeta gráfica. La ventaja es tener lo que en inglés se llama throughput, no sé cómo se dice, creo que es simplemente qué tantas operaciones por segundo se puede hacer. Y la idea es que al procesarlo con luz se haga mucho más rápido, al, al usar diferentes longitudes de onda se haga en paralelo y que no disipe tanto calor, que al final del día es lo que hace que los centros de supercómputo gasten tanta energía en los sistemas de enfriamiento. Entonces creería que esas son como las grandes ventajas. Listo, y finalmente tendremos dos preguntas de Santiago Bustamante, que pregunta, ¿no se puede aprovechar de algún efecto de entrelazamiento de fotones para procesamiento lógico de señales fotónicas? Digamos, por entrelazamiento del estado de polarización o algo por el estilo. Sí, definitivamente, pero eso ya entra en el dominio de la computación cuántica, y que es una de las maneras en que se hace, de todos los métodos que se están explorando. Bueno, hay superconductores, están el entrelazamiento entre iones y está el entrelazamiento entre fotones, y definitivamente se hace, pero cuando ya se habla de entrelazar los fotones y poder hacer ese tipo de procesamientos, ya toca pensar en estados mucho más controlados, en chips que se tienen que poner en cámaras criogénicas y operar a condiciones mucho más diferentes. Y creo que lo decía aquí, por ejemplo, que la idea de ese tipo de arquitecturas,
que creo que va a ser un paradigma gigantesco, va a ser más como tener de pronto computadores en la nube o computadores que uno accede remotamente, que ya están disponibles. Uno puede usar el computador cuántico de IBM. Pero lo que estábamos haciendo aquí, porque este chip es normal, en temperatura ambiente normal, es poder pensar en dispositivos en computación que se pueda hacer en nuestros dispositivos, en la computación periférica. Pero sí, es totalmente cierto, y eso es lo que se hace en la computación cuántica fotónica. También hay bastante discusión en cuanto al tema de que la computación cuántica sería más buena haciendo cierto tipo de operaciones, mientras que la computación en memoria, que está diseñada para machacar matrices rápidamente, va a seguir siendo mucho más eficaz en esto, en multiplicar matrices, matrices, matrices y hacer inteligencia artificial, mientras que la cuántica puede estar diseñada para resolver otro tipo de problemas matemáticos o un poco diferentes. Pero tocará esperar, ¿no? Tocará esperar a la realización de cada uno para ver realmente qué pueden hacer. Y finalmente, pues Santiago adjuntó otra pregunta y es que si sabe si se está trabajando actualmente en computación fotónica con estos grados de libertad de momento angular. Sí, bueno, hay mucho interés, muchísimo interés, porque lo mencioné muy rápidamente y es todo un tema de discusión. La base de entrelazamiento es teóricamente infinita. No puede tener momento angular 0, 1, 2, 3, 4, 5 y igual en el negativo, mientras que spin es arriba o abajo, o sea, son dos estados. Y eso pues sí, haría una base computacional bastante más grande. Hay varios retos. Un reto es poder controlar esos estados en fotónica integrada. De hecho, eso sigue siendo como una pregunta abierta. No hay mucha investigación de momentum angular orbital en este tipo de estructuras. Y es precisamente porque, como les mostré más arriba, como todo se restringe tanto en el espacio, se pierde mucha información espacial y casi todo se deja en la amplitud y la fase y su modulación en el tiempo. Entonces, al perderse esa modulación espacial, no se puede generar tan fácilmente el momento angular orbital. Toca cambiar y toca jugar con ciertas cosas, pero falta verlo. Entonces, lo que se hace con momento angular orbital es más en el espacio libre. Y bueno, y eso trae pues sus retos. Igual generar estados de momento angular orbital que conserven la topología y que se propaguen libremente, o sea, es más complicado. Generar esos estados son mucho más complicados. Pero el interés está ahí y sí, hay definitivamente gente trabajando en eso. Listo, si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, pues siéntase libre de prender el micrófono y hacérselo a Carlos. De lo contrario, acá finalizaríamos esta primera charla del día de hoy. ¿No? ¿Preguntas? ¿Alguna? Bueno, les agradezco mucho por la invitación. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta, pues con todo el gusto me pueden escribir al correo o podemos hablar en cualquier otro momento. Bueno, Carlos, feliz día de la luz para todos. Carlos, muchas gracias por tu disposición para presentarnos esta charla. Estuvo muy bacano, muy interesante. Hubo alrededor, casi 90 personas estuvieron en la charla, fueron 89 personas. Te agradecemos mucho. Y nada, a la otra gente y a vos también te extendemos la invitación para la otra charla que tendremos el día de hoy, que es dada por el profesor Daniel Nisperusa de la influencia de la tecnología láser en estudios medioambientales, que será a las 4 de la tarde.